Muy bien, queridos hermanos y hermanas, estamos de nuevo en esta nuestra campaña. ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué soy católico? La respuesta está en las Escrituras. Estamos ya en esta quinta semana, quinto tema de nuestra campaña para de nuevo tomar pie, tomar conocimiento, tener la formación sobre tener las herramientas, los medios para defender mi fe, para conocer mi fe, para conocer la palabra de Dios, conocer mi iglesia, conocer los medios, ¿verdad?, que tengo para salvarme, para ir en el camino correcto de la verdadera fe que Dios me pide. Les agradecemos de nuevo su presencia, su paciencia sobre todo para estos temas, porque no son temas fáciles, es mucha doctrina, mucha teología, y eso a veces pues cansa, a veces no se le entiende, pero bueno, necesitamos enraizar bien esta palabra de Dios, enraizar bien estos términos, tener las ideas claras para poder defender, poder dar argumentos, porque claro, vivimos en este mundo inmersos por el trabajo, por la familia, por las preocupaciones, por el quehacer, pero a veces el tema de la fe, el tema de la teología, muy poco. O solo se los dejamos, como dicen, a los padres, ¿verdad? Que se encarguen los padres de eso, la iglesia de eso. Y no debe ser así. Ustedes, como laicos, también hijos de Dios, hijas de Dios, tienen que tener conocimiento, formación en la fe, para poder dar razones de nuestra esperanza. Así que bueno, tener un poco de paciencia para todos estos temas, pero seguir con perseverancia. Semana pasada, en la semana cuarta, hablábamos sobre las diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como bien sabemos, aquí les voy a presentar un poco la Biblia. Yo creo que el Padre Félix ya habló sobre esto en la semana pasada, pero ya sabemos, ¿verdad?, más o menos en qué se divide, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento es una preparación para la venida del Salvador, ¿verdad?, muchos siglos antes de Jesús, ¿verdad? Y nosotros estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo católico, yo católica, soy hijo de Dios, soy hija de Dios y estoy en el Nuevo Testamento. Los evangelios que nos narran la vida de Jesús, las cartas de Pablo, todo esto es tener bien la distinción, todo lo que es el Antiguo Testamento, que es la preparación, ¿verdad?, para la venida del Salvador, y ya el Nuevo Testamento, el cumplimiento, la realización, que Dios se hace hombre. El Verbo de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Creo que esto fue lo que fue el tema de la semana pasada, semana cuarta, y ahora vamos a hablar en este tema de la quinta semana, la interpretación de la Biblia, en un primer apartado, y un segundo apartado, un solo rebaño. Entonces vamos a hablar ahora sobre este tema tan importante, la interpretación de la Biblia. La Biblia es un libro muy antiguo, escrito a lo largo de más de 1000 años, en cuya formación tomaron parte muchísimas personas con cultura y costumbres muy diferentes. Además, surgió como el fruto más representativo de la fe y de la vida del pueblo creyente, antes, durante y después de la actividad de Jesús. Por todo esto, para entenderla correctamente, se necesita poseer la misma fe de la iglesia que Cristo fundó y a la cual confió su mensaje, aparte de tener presentes algunos criterios muy importantes de interpretación. Entonces, a veces pasa aquí, como les decíamos, cualquier persona, ¿verdad? Como les decía, cualquier persona que lee un poquito la Biblia, conoce más, ¿verdad?, que lee esto, lee el otro. Es como tocar un instrumento musical, ¿verdad? Aprende a tocar la guitarra, aprende a cantar, aprende a hacer el otro, y ya se cree maestro, se cree sabio. Entonces, lo mismo puede pasar a mucha gente, ¿verdad?, en este mundo, que lee la Biblia, conoce la palabra de Dios y ya, como se dice, funda su iglesia, funda su changarrito. Y ahí se va a decir, a cantar, a alabar a Dios, y que la Biblia, y que la palabra de Dios, y que la sola Biblia va a salvar, y hay que hacer lo que dice la Biblia, y ya.
Pero luego está ahí, y luego de ahí se va para otro lugar, y luego se va para otra iglesia, y luego empieza a casar a gente, empieza a descasar y empieza a hacer todo. Todo está en la Biblia, tengo que hacer lo que hace la Biblia. Entonces uno empieza a interpretar la Biblia a su modo. Y eso está incorrecto, no debe ser así. Tenemos que hacer las cosas bien, interpretar bien la Biblia como Dios manda. Si no lo pasa, nos llenamos de errores, de dudas y de tantas cosas. Entonces, saber interpretar correctamente la Biblia, eso nos da unos criterios. Uno, primero, estudiar el texto. Las palabras tienen un significado distinto según el tiempo y según el lugar. Hay que estudiar el texto. Por ejemplo, los evangelios nos narran la vida de Jesús, ¿verdad? Lo que Él hizo, lo que Él obró en su vida. Y ya las cartas de Pablo pues, son diferentes. Son las cartas que Él enviaba a sus comunidades. Entonces, hay que ver el texto, estudiar. Igual los salmos del Antiguo Testamento son poemas, son cantos que se narran. De alegría, de consuelo, de tristeza, de victoria. Entonces hay que estudiar bien el texto. Segundo, examinar el contexto. Para entender el verdadero significado de un texto bíblico hay que ver qué hay antes y después de dicho texto. Por ejemplo, en Juan 5:39, Evangelio de Juan, capítulo 5:39 nos dice: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que se encontrarán en ellas vida eterna. Así nomás, ¿verdad? Ustedes escudriñan Escrituras pensando que en ellas tienen vida eterna. Según los testigos de Jehová, este versículo quiere decir que también ahora uno puede encontrar la salvación, guardando solamente el Antiguo Testamento, puesto que así sucedió antes de Cristo. Pues bien, siguiendo en la lectura, vemos que no es así. ¿Qué dice el versículo siguiente? Las Escrituras hablan en mi favor, sin embargo ustedes no quieren venir a mí, con lo cual tendrían la vida. Juan 5, 39 al 40. Entonces, para encontrar la salvación no basta el Antiguo Testamento, es necesario acercarse a Cristo. Jesús no viene a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, a darle la plenitud. Entonces tenemos que acercarnos a Cristo como camino, como verdad, como vida, no solo el Antiguo Testamento. Entonces hay que estudiar el contexto. Tercero, tener en cuenta los textos paralelos. Para entender un tema hay que ver todo lo que dice la Biblia al respecto. No basta tener en cuenta solamente un pasaje bíblico. Entonces a veces muchos hermanos separados nomás leen este texto y eso de ahí y ahí de ahí se aferran y nadie los mueve de ahí. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta los textos paralelos para poder entender un poco mejor. Cuarto, la analogía de la fe. Es un término muy teológico, analogía de la fe. Siendo Dios el autor de toda la Biblia, no puede haber contradicción entre una verdad y otra. Por ejemplo, una vez aclarado que Dios quiere la salvación de todos los hombres, no se puede admitir la predestinación, es decir, que Dios decida de antemano quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Entonces está la analogía de la fe, la verdad de la fe. La fe es una, y esa verdad que yo creo, pues la deben de creer también ustedes. En China, en Japón, en Roma, en África, donde sea. O sea, todos tenemos esa verdadera fe, esa analogía de la fe que no nos podemos contradecir. Y por eso bien tenemos el credo que rezamos todos los domingos y creemos en esas verdades. Entonces ese es un fundamento, un argumento fuerte que no puedo contradecir una verdad de fe. Quinto, la tradición viva de la Iglesia. No se puede entender la Biblia como si fuera un libro cualquiera, desconectándolo de la tradición de la cual es parte. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la expresión llena de gracia, aplicada a María? La tradición viva de la Iglesia interpreta en el sentido de que María no tuvo ningún pecado, ni original ni actual. Entonces necesitamos también la tradición como una herramienta muy importante, muy fundamental, que así la Iglesia se va enriqueciendo con el pasar de los siglos, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo. Sexto,
El papel del magisterio, conformado por el Papa y los obispos. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Dei Verbum 10. Entonces ahí está el magisterio, ¿verdad?, junto con el Papa y los obispos en comunión con él. Como les decía, las tres patas de la mesa, ¿verdad?, las tres patas, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, muy bien, no puede faltar. La tradición, que se ha transmitido desde los apóstoles hasta nuestros días, ¿verdad? Y el magisterio, tres patas. Si te falta una pata, se cae la mesa. Y muchas veces para los hermanos separados, los grupos proselitistas, solo la Biblia, solo la Escritura es lo que me va a salvar, lo que me va a llevar al cielo. Y no, Señor, necesitamos la Biblia, pero también necesitamos la tradición, necesitamos el magisterio, necesitamos estar, ¿verdad?, en el barco correcto, en la lancha correcta, donde va Pedro, donde va María, donde van los apóstoles, ¿verdad? Eso es lo importante, ir en ese camino correcto que me va a llevar a la otra vida, a la salvación, al cielo, a la eternidad. ¿Qué hay que pensar acerca del principio de la libre interpretación de la Biblia, proclamado por Martín Lutero, fundador del protestantismo, que se trata de algo completamente contrario a la Biblia? ¿Qué hizo Martín Lutero? Como bien saben, en el siglo XVI, año 1517, Martín Lutero, ¿verdad?, protestó contra el Papa y contra la Iglesia. Y él se separó, ¿verdad?, de la Iglesia Católica y fue el fundador del protestantismo, ¿verdad? Nosotros aquí estamos en un país, ¿verdad?, como saben, en Estados Unidos, donde hay, pues, mucha pluralidad de religiones, de creencias. La mayoría de los que viven en este país, pues, son protestantes, una minoría católica. En Inglaterra, como bien sabemos, también la mayoría de las personas que viven ahí, pues, son muchos protestantes. Entonces, claro, uno viene de Latinoamérica, viene de México, viene del rancho, viene de allá de los pueblos, ¿verdad?, de Ecuador, ¿verdad?, del Perú, de República Dominicana, ¿verdad?, buscando una nueva vida, llega a este gran país, pero claro, ellos no son católicos, son protestantes. Y entonces ellos tratan de, pues eso, meterme sus ideas, meterme sus cosas, ¿verdad?, invadiendo mi vida, mi familia, mi forma de pensar. Y si yo no conozco bien mi fe, pues claro, me doblego, caigo en sus redes. Por eso todo esto es para cimentar bien mi fe. Y claro, como bien Martín Lutero, en 1517, protestó contra la Iglesia Católica por unos abusos, por unas cosas malas que estaban pasando. Y él dijo, yo agarro nomás la Biblia y lo que dice la Biblia me va a salvar. Yo no quiero papa, yo no quiero iglesia, yo no quiero obispo. Y así fue. Después Martín Lutero se fue a Alemania y luego de Alemania se fue allá a Inglaterra y se expandió todo el protestantismo. De Inglaterra vinieron para acá a Estados Unidos y es lo que estamos viviendo ahora, aquí en este gran país, donde hay luteranos, donde hay evangelistas, donde hay pentecostales, ¿verdad?, donde hay adventistas, de todo tipo, es como un mercado grande. Entonces, para mí, católico, debo estar firme, debo estar fuerte, conocer bien la palabra de Dios, ¿verdad? Y claro que el principio de la sola Escritura no me va a salvar. La Escritura es importante, pero también la fe, las obras, ¿verdad?, el estar en comunión por medio de los sacramentos, el ir a la misa los domingos, y es lo que me va a llevar a la salvación. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura. Segunda de Pedro 1:20. Por lo general se trata de personas ignorantes y poco firmes en su fe. La misma experiencia nos enseña cómo es difícil encontrar a un católico bien cimentado en su fe, en que se deje engañar y se cambie de religión. Los que lo hacen son casi siempre católicos ignorantes y con una fe muy raquítica. Entonces a veces pasa eso, ¿verdad? Hay personas muy ignorantes que, pues eso, nomás se bautizaron, no fueron al catecismo, ¿verdad?, o su mamá o su papá, eso nunca les transmitieron esa fe, esa doctrina, ese ejemplo, ese temor de Dios, esa devoción a la Virgen. Y claro, pues crecen con unos vacíos muy grandes.
Y luego vienen a este país y le tocan la puerta y se dejan engañar. O tienen una hermana, una cuñada o la suegra que es protestante y te está muele, y vamos a la iglesia, y vamos al culto, y vamos para allá, y vamos para acá. Y tú al estar débil y al no ir tú a la iglesia católica, pues caes en sus garras. Entonces nosotros tenemos que defender nuestra fe, conocer bien la palabra de Dios, conocer los medios y bueno, y también tener formación, tener conocimiento. Porque si tenemos conocimiento, tenemos formación, les vamos a dar respuesta a sus dudas, a sus objeciones, a sus ataques. Entonces, no podemos interpretar la Biblia a como a mí me dé la gana. Eso no está bien. Tenemos que hacerlo según estos principios y según, claro, la mente del magisterio de la Iglesia. Hay en ellos algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras para su propia perdición. Entonces vemos que hay gente astuta, que quiere hacer negocio con la palabra de Dios, ignorando a la gente, y si uno no está bien cimentado, te doblega, cae. Entonces nosotros tenemos que estar muy cimentados en la fe, sobre todo para dar razones de nuestra esperanza, sobre todo contra aquellos grupos o sectas que andan de casa en casa, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Testigos de Jehová, mormones y adventistas que andan de casa en casa, engañando, ¿verdad? Mordiendo a los católicos para que caigan en sus garras. Entonces tenemos que estar muy atentos en la formación, en nuestra fe, para rechazarlos, ¿verdad? Que se alejen de nosotros, que le vayan por otro lado, ¿verdad? Con amabilidad, con cariño, pero no dejarse engañar para caer en sus garras, en sus astucias. Con esto damos por concluir este primer tema, la interpretación de la Biblia. Ahora vamos a pasar a un segundo tema que es un solo rebaño. Eso lo pueden ver en el capítulo 9 del libro, ¿verdad? La respuesta está en las Escrituras. Cristo fundó una sola iglesia, en esta hay que vivir y morir para ser verdaderos discípulos. ¿Por qué entonces en el mundo hay tantas divisiones? ¿Cuál es la causa de este sectarismo? Como ya les dije, ¿verdad? La iglesia que fundó Cristo fue la católica, estuvo unida, después hubo un cisma en el año 1054, que se fundó después la iglesia ortodoxa, y después ya el gran cisma fue en 1517 con Martín Lutero, que esas iglesias, ¿verdad?, fundó el protestantismo, los luteranos, los presbiterianos, son esas iglesias, pues buscan el diálogo, el ecumenismo, ¿verdad?, desde ese siglo XVI para acá. Más aquí en Estados Unidos hay esas iglesias, ¿verdad?, que pues comparten algunas partes de la fe. El problema aquí grande son las sectas, esos grupos que andan de casa en casa, engañando a los católicos para que caigan en sus garras. Eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos con esos sectas para no dejarnos engañar. Jehová Witness, testigos de Jehová, mormones y adventistas sobre todo, que ellos son una formación agresiva, engañando a ti, católico, tu fe. Por eso esta campaña es para esto, para que conozcas bien tu fe, estar arraigado. ¿Por qué el sectarismo? ¿Por qué esta división? El pecado está a la base de toda división. Mediante el pecado el hombre se va apartando siempre más de Dios y de sus hermanos. Por lo tanto, un sincero deseo de conversión representa el camino seguro para la unidad. La voluntad de Cristo es que todos sus discípulos vivan unidos, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Juan 17, 21. Yo soy el buen pastor, conozco las mías y las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré y oirán mi voz. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces vemos cómo el Señor quiere esa unidad en su iglesia. Busca la unidad. Busca que otras personas, ¿verdad?, se acerquen a la verdadera iglesia.
Por eso es el diálogo ecuménico con otras religiones, ¿verdad? Para que realmente haya esa unidad que Cristo quiere. Eso es lo que hace el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, buscar la unidad con otras iglesias hermanas que pues, por la historia, por dificultades que ha habido, entonces buscan esa unidad plena sobre todo, como Jesús lo quiere. Para que los hermanos separados regresen al redil, es necesario que haya católicos bien preparados y entregados, que dialoguen con ellos y les ayuden a ver sus errores. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir enseñanzas engañosas y doctrinas diabólicas. Los seducirán hombres mentirosos que tienen su conciencia marcada con la señal de los infames. Esto lo leemos, primera carta a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 2. Entonces vemos cómo surge así, ¿verdad? Ese gran peligro. Gran peligro para nosotros católicos, que si no estamos bien formados, bien cimentados, nos quebramos, nos doblegamos. Por eso es importante conocer bien la Biblia, conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, ver las diferencias, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, saber buscar los versículos de la Biblia. A veces no sabemos cómo buscar en la Biblia. Sé que ya es un poco tarde en esta quinta semana, pero como dicen, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Entonces siempre es bueno saber buscar en los libros de la Biblia, los pasajes. Por ejemplo, vemos que está dividido por las siglas. Aquí en el Evangelio de Mateo dice MT. Mateo, luego tiene un número grande que es el capítulo 14 y luego el versículo. Entonces cuando a ti te dicen Juan 18, 21, entonces tú tienes que ir, Juan, pues es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces tú buscas Juan, número 18, ¿verdad? Aquí está el número 18, y el grande es el 18, y el chiquito es el 21, el versículo, ¿verdad? Entonces vemos cada uno cómo buscar, ¿verdad? Si es el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Tobías, Antiguo Testamento, Tobías 8, capítulo 8, versículo 11. Buscar en la Biblia el nombre del libro, el número que sigue es el capítulo y luego el chiquito es el versículo, para que si tú estés preparado, ¿verdad? Y puedas dar argumentos, puedas conocer bien la palabra de Dios, que es alimento para tu alma, para tu mente, para tu corazón. Si uno no está bien preparado, es mejor que no dialogue con los hermanos separados acerca de la Biblia. De otra manera, te pueden confundir. Por eso pasa muchas veces que llega el hermano a tocar la puerta, ¿verdad? ¿Y qué dice la mujer? Háblale, dile que no estoy, dile que me estoy bañando, dile que estoy en el baño, porque te da miedo recibirlos, te da miedo, ¿verdad? Darle una respuesta. Te sientes inseguro, impreparado. Bueno, todo este curso de estas semanas es para eso, para que tú, católico, conozcas tu fe, te sientas seguro. ¿Por qué soy católico? Por esto y por esto. Y así también hacerlos pensar a ellos, que hacerlos pensar, que ponerlos en duda. Entonces para eso es toda esta formación, para que tú, católico, conozcas bien la palabra de Dios, conozcas tu catecismo y así te sientas seguro en esta fe católica que hemos recibido. De hecho, los católicos que se pasan al protestantismo por lo general son gente impreparada, que fácilmente se deja enredar por cualquier dificultad, como ya les he dicho anteriormente. Si alguien se presenta ante ustedes y no trae esta misma doctrina, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas obras. Segundo de Juan 10:11. Ahí está claramente, si alguien va a sus casas con una doctrina diferente a su fe católica, no lo reciban, no le traten, no lo saluden, porque eso no se hace cómplice de sus malas obras. Entonces nos sirve de advertencia, y el apóstol San Juan nos da esa advertencia de estar muy atentos,
Pero claro, hay que conocer la palabra, hay que formarse bien, hay que tener conocimiento para dar argumentos a ellos. Como te habrás dado cuenta, el problema protestante es algo muy serio. Mucha gente, aparentando entrega y preparación en el campo bíblico, sigue engañando a los ingenuos para llevárselos a sus grupos y trasquilarlos a su antojo. Para ellos, la religión es puro negocio. A esa gente pertenecen esos que se meten en las casas llevándose cautivas a ciertas mujercillas tontas y cargadas de pecados, las cuales, arrastradas de varios caprichos, viven aprendiendo siempre sin poder llegar jamás al conocimiento de la verdad. Segunda carta a Timoteo 3, capítulo 3, versículos 6 al 7. Guarda el depósito sagrado. Segunda Timoteo 1:14. Persevera en la doctrina que aprendiste y de la que estás seguro. Lucha como buen soldado de Cristo. Ayuden a los que tienen dudas. Entonces, claro, nosotros, hermanos y hermanas, como católicos tenemos que estar bien unidos, bien formados, apoyándonos unos a otros. Y qué mejor en estos medio tan hermosos nuestros grupos de formación, de oración, de crecimiento, para que así el que se sienta débil, se sienta frágil o tiene alguna duda, se apoyen entre ustedes, dialoguen entre ustedes. Sobre todo los hombres, las mujeres que tienen más experiencia participando en la comunidad, pues ahí puedan, ¿verdad?, tener y compartir ese amor, esa fe, ese cariño, ¿verdad?, esa experiencia hacia los pequeños, hacia los débiles, hacia los que tienen dudas u objeciones. Entonces tenemos que cimentarnos bien en esta fe, en este tema de un solo rebaño. Dios quiere una iglesia, pero hay que luchar, hay que perseverar para poder ser fieles. Con esto damos por conclusión esta quinta semana en nuestros temas para esta semana: interpretación de la Biblia y un solo rebaño. Ahora vamos ya, para concluir, a hablar algunas dudas, objeciones y ataques. A veces tenemos dudas, tenemos objeciones sobre diversos términos y bueno, con esto ya voy a concluir. Una primera objeción que dicen los hermanos separados, dicen que el infierno no existe, que no hay infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno consiste en un castigo eterno para los ángeles rebeldes y sus seguidores. Según la Biblia, sí existe. Y lo dice varias veces: para arrojarlos en el horno ardiente, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Evangelio de Mateo 13:50. Al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí, vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. Mateo 25:41. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su poderosa gloria. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1 al 9. Entonces ven, a veces en esos grupos proselitistas nos dicen que el infierno no existe. Y claro, la Biblia dice claramente que el infierno existe, que uno, al elegir libremente el mal, el pecado mortal, se aleja de la gracia de Dios, del amor de Dios. Entonces tenemos que estar muy atentos para tener ese temor de Dios, no ofendiendo, no pecando, y sí acercándonos más a la fe, a la iglesia, a la comunidad, para poder vivir en gracia de Dios. Otra duda u objeción de los hermanos separados dicen el agua bendita. La usamos para recordar los compromisos del bautismo. Queremos expresar nuestra fe en la presencia de Dios y pedir su protección. Derramaré sobre ustedes agua purificadora. El que no renace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. Entonces, el agua bendita nos recuerda eso, ¿verdad? Cuando uno es bautizado en el nombre de la Trinidad, pues me recuerda también mi bautismo, y así yo me puedo persignar al entrar a la iglesia o en mi casa o en mi cuarto con el agua bendita. Entonces podemos utilizar el agua bendita, que es fuente de vida, ¿verdad? Fuente también de salvación, que me recuerda por mi bautismo al ser hijo de Dios, hija de Dios. Otra duda u objeción que a veces los hermanos también nos atacan mucho es sobre el culto. ¿En qué consiste el culto? El culto consiste en un conjunto de actos con que se tributa un homenaje de honor, cariño y respeto hacia una persona o cosa. Puede ser público, privado, civil o religioso. El culto no se debe solamente a Dios, no.
Si se da a Dios, se llama culto de adoración. Si se da a los seres creados, se llama culto de veneración. Si se le da a la Virgen María, se le llama veneración especial. Y aquí hay mucha confusión. Ve ahí donde dicen, ay, ustedes católicos adoran a la Virgen. Pues ¿cuál que adorar? No adoramos a la Virgen, veneramos con un culto especial. Adorar solo a Dios, ahí sí, solo la Santísima Eucaristía. Ahí le damos todo nuestro ser, todo nuestro amor. Pero a los santos, a la Virgen María, es culto diverso. Es una veneración especial que se le da a la Santísima Virgen María. Y a los seres creados, bueno, una veneración también. Pero es muy diferente el adorar al venerar. Entonces tú, católico, tienes que saber, para cuando vengan a decirte, no Señor, nosotros no adoramos a la Virgen. Le damos un título de veneración por ser Madre de Dios. Culto de adoración, latría. Entonces Jesús le respondió, aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces vemos la adoración, solo a Dios se le debe. Y a María, nuestra Madre, un culto de veneración especial. Entonces vemos culto de veneración especial, hiperdulía. Se le llama a la Santísima Virgen María. En adelante todos los hombres me llamarán bienaventurada. Entonces vemos culto de latría a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Toda la adoración y la gloria. De culto de hiperdulía, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima, ¿verdad? A las imágenes, ¿verdad? Y culto de veneración dulía. Eso se le debe a los ángeles, a los santos. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que tienen trato en la gloria del Señor. Temblaron entonces y los 2 cayeron con el rostro en la tierra, llenos de terror. Entonces, bueno saber estas distinciones en el culto, porque si uno no tiene las ideas claras, pues te llegan los hermanos separados, y si tú no estamos bien preparados, pues claro, nos quebrantan, nos doblegan, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener bien cimentado que la adoración solo a Dios nuestro Señor, que Él se lo merece, pero a los ángeles, a los santos, ¿verdad? Nuestra Madre Santísima es un culto de veneración especial. También vemos otra duda, objeción, sobre las imágenes, ¿verdad? La Biblia no prohíbe las imágenes ni las estatuas, lo que sí prohíbe son los ídolos. La Biblia no prohíbe las imágenes ni las estatuas, sino los ídolos o los falsos dioses. Entonces no es lo mismo imagen que ídolo. No es lo mismo imagen que ídolo. La imagen es un retrato o una fotografía de algo, de alguien, mientras que un ídolo es un dios de pintura, oro o plata. Entonces la Biblia prohíbe los ídolos y admite las imágenes. Por ejemplo, leemos en el Éxodo 25, 18, que pues, el templo de Jerusalén tenía imágenes. Manda hacer 2 querubines de oro, le dijo a Moisés, y que tengan ahí, ¿verdad?, los querubines dentro del templo. Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, pues también, haz una serpiente de bronce en un palo y colócala ahí, ¿verdad? Y levanta ese mastil con la serpiente. Entonces vemos ahí claramente que pues Dios, ¿verdad?, no castiga las imágenes, castiga los ídolos. El becerro de oro fundido es un ídolo, eso sí, ¿verdad?, porque el pueblo, ¿verdad?, se encargó, ¿verdad?, de darle culto a ese becerro de oro. Entonces las imágenes, ¿verdad?, no están prohibidas, lo que se castiga es el ídolo. Entonces, para nosotros, al Jesús hacerse hombre y tomar una naturaleza humana como nosotros, un rostro humano como tú y yo, pues ya nos enseña el camino, ¿verdad?, para buscar la trascendencia, buscar a Jesús, buscar la eternidad. Y las imágenes nos recuerdan, ¿verdad?, que Dios se ha hecho hombre. ¿Verdad? Cuando uno tiene la foto de la mamá en la cartera, ¿verdad?, bueno, la foto de la esposa, ay Dios mío, a ver, ¿dónde está la foto de la esposa, verdad? Bueno, pues nos recuerda, ¿verdad?, con amor, el cariño de mi madre, de mis hijos, de mi familia, ¿verdad? Entonces me recuerda y eso me da paz, me da alegría, me da gozo. Entonces lo mismo yo, si tengo la imagen de la Virgen de Guadalupe, tengo un crucifijo, pues me recuerda el amor de Dios. Pero no veo en esa imagen a mi ídolo, ¿no? Entonces eso es tener muy diferentes. Dios prohíbe los ídolos, pero a las imágenes, ¿verdad?, no las prohíbe.
La imagen es un retrato o fotografía de algo, de alguien, mientras que un ídolo es un dios de pintura, oro o plata, ¿verdad? Entonces, tener bien claramente esa distinción para no caer engañados en que nosotros católicos, ¿verdad?, adoramos las imágenes y que besamos las imágenes y que andamos detrás de Dios. No, Señor. A los ídolos es lo que Dios prohíbe. Pero ya la Iglesia ha aprobado, ¿verdad?, la veneración a las imágenes. Otro argumento, hablan sobre el fin del mundo, ¿verdad? También a ellos les encanta ir de casa en casa anunciando que los terremotos, que los tsunamis, que las guerras, y que ya se va a acabar el mundo, y que vente para mi grupo, y que vente conmigo, porque para que te salves, porque si no estás conmigo te vas a condenar, vende lo que tienes. Total, están asustando, están eso, ¿verdad?, temblando de miedo. Entonces, claro, no hay que dejarse engañar. Nadie sabe cuándo llegará. Mateo 24, 36. Nadie sabe cuándo llegará el fin del mundo. Se trata de una trampa muy utilizada por algunas sectas protestantes para engañar a los ignorantes y llevárselos a sus grupos. Ya en el pasado dieron muchas fechas y se equivocaron. Con relación al fin del mundo, Jesús dijo con toda claridad: nadie conoce el día. Pero en cuanto se refiere a este día y a esta hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24, 36. Entonces, bueno, quedarse claro, quedarse tranquilo. Dios sabe cuándo se va a acabar el mundo, pero no en vivir engañado o así tembloroso porque ya se va a acabar y hay que irse con ellos. Entonces, estar muy atentos para no caer en sus trampas. Pues bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Con esto vamos a dar la conclusión a nuestra campaña. ¿Por qué somos católicos? La respuesta está en las Escrituras y esperamos que les haya servido de mucho durante toda esta aventura de 5 semanas. Vamos a ponernos de pie para agradecerle al Señor ahí, cada uno donde esté en su hogar, en su casa, traten de agarrarse de las manos para invocar a Jesús, invocar al Espíritu Santo y agradecerle todo este recorrido que hemos estado aprendiendo, para agradecerle a Dios: Señor, gracias por mi fe, gracias por mi fe católica, gracias por mi bautismo, Señor. Ayúdame a tener firmeza, a tener seguridad, a tener confianza, a no dejarme engañar, Señor, por las ideas que andan ahí en este mundo, por los miedos, por las dudas, por las objeciones que puedan tenerme, que me puedan dar los parientes. No dejarme engañar, Jesús, por ninguna creencia negativa, sino enraizar mi fe en esta fe católica, que es la fe que Dios me ha dado, mi familia me ha dado, y así yo poderla transmitir a mis hijos, transmitirlo a mi familia y sentirme confiado, sentirme seguro de que tú estás conmigo, de que tú estás a mi lado. Te agradecemos, Señor, tu presencia durante estas 5 semanas para que siga formándome, siga conociendo bien la palabra de Dios, siga conociendo bien mi fe católica, siga participando en estos grupos de formación, de oración, para así como una pequeña familia, ¿verdad?, sentirme fuerte, sentirme seguro, sentirme protegido. Pues gracias, Jesús, por tu presencia. Y yo les doy mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.